De entre todos los héroes de la Biblia, uno de ellos destaca grandemente, Moisés. Vamos a aprender un poco sobre los secretos de Moisés. 10 aspectos sobre Moisés que mucha gente desconoce. Comenzaremos con el primero. Moisés pidió a Dios que borrara su nombre del libro de la vida. ¿Qué llevó a Moisés a hacer esta petición y qué podemos aprender de ello? Este evento ocurrió durante el mismo tiempo que la adoración del becerro de oro. La historia del becerro de oro arroja luz sobre la naturaleza humana y la tendencia de los individuos a apartarse de su compromiso con Dios. Resulta irónico que mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos de Dios, los israelitas estuvieran violando el primer mandamiento que prohíbe adorar a otros dioses. Impacientes por la ausencia de Moisés, decidieron crear un nuevo ídolo para adorar, fundiendo sus joyas de oro y moldeando un becerro. Esta impaciencia los llevó a buscar a Aarón para que sirviera como su guía espiritual en lugar de Moisés. Aarón obedeció y transformó las joyas en un becerro dorado, violando así la prohibición de esculpir ídolos. Luego, se entregaron al libertinaje adorando al ídolo y participando en comportamientos inmorales. Dios le dijo a Moisés que bajara del monte porque su pueblo se había corrompido y alejado de sus mandamientos. Moisés, al presenciar la idolatría del pueblo, rompió las tablas de la ley como testimonio de su ira justa. Posteriormente, al regresar ante Dios, Moisés reconoció el gran pecado del pueblo y suplicó por su perdón. Moisés, identificándose con el pueblo pecador, ofreció ser borrado del libro de la vida si eso significaba la salvación del pueblo. Aunque Dios no aceptó esta petición, su respuesta sugiere la anticipación de un sacrificio mayor que Moisés, que finalmente traería la expiación completa y total. Por supuesto, Jesús tenía el mismo corazón sacrificial cuando murió por nuestros pecados. Dios aceptó perdonar a la nación pero se reservó el derecho de juzgar a los pecadores individuales. Ahora, pues, ve, guía al pueblo al lugar del que he hablado, fue la promesa de Dios de mantenerse fiel a Israel y mantener su presencia con ellos. Mi ángel irá delante de ti. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del video. Pasamos al segundo hecho sobre Moisés, su encuentro con el ídolo de Neust. Los libros bíblicos de los reyes hacen referencia a la imagen de una serpiente enrollada alrededor de un poste como Neust. Esta imagen se describe en el libro de Números. Después de que fueran liberados de Egipto, el pueblo comenzó a quejarse a Dios sobre las condiciones de sus vidas. Como respuesta, Dios dispersó entre ellos serpientes ardientes, y muchos del pueblo murieron como consecuencia. En respuesta a la oración de Moisés, Dios ordenó que se levantara una serpiente de bronce en un poste, prometiendo que cualquiera que la mirara sería sanado de las mordeduras de las serpientes. Los israelitas comenzaron a adorar la serpiente de bronce que Moisés había hecho, y este culto a Neust parece haber persistido hasta el tiempo del rey Ezequías. Ezequías llevó a cabo reformas religiosas y destruyó muchos objetos de culto pagano, incluyendo la serpiente de bronce, que hasta entonces había sido adorada como Neust. Aunque la serpiente de bronce había sido un medio de curación milagrosa, se convirtió en un objeto de adoración, lo que contradecía los mandamientos de Dios. Es importante recordar que incluso las cosas buenas y las personas buenas tienen el potencial de convertirse en ídolos en nuestras vidas. Toda nuestra adoración, alabanza y gratitud deben dirigirse únicamente hacia Dios. Sin duda, la historia de Moisés es asombrosa. Dios lo había elegido para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y llevarlos a la tierra prometida, conocida como Canaán. Moisés, también conocido como el dador de la ley y el mediador de los pactos antiguos, tuvo un encuentro crucial con Dios en la zarza ardiente. En este evento, Dios le encomendó la tarea de ser el salvador de su pueblo. Aunque Moisés regresó a Egipto con su esposa y sus hijos, antes de poder llevar a cabo su misión, tuvo que aprender la obediencia. Cometió el error de no circuncidar a uno de sus hijos, posiblemente influenciado por la oposición de su esposa Séfora.
La Biblia relata que durante su viaje de regreso, Dios buscó matar a Moisés. Fue entonces cuando Séfora tomó una piedra afilada y circuncidó a su hijo, arrojando el prepucio a los pies de Moisés, salvándolo de la ira divina. Este acto demostró la importancia de la obediencia y el cumplimiento de los mandamientos de Dios. La transgresión de Moisés no se revela claramente en las Escrituras, pero se sugiere que pudo haber sido influenciado por Séfora y su tribu adoptiva madianita, quienes no practicaban la circuncisión. La ira de Séfora y su creencia de que salvaba la vida de Moisés al derramar la sangre de su hijo ilustran las complejidades de la obediencia y la devoción a Dios. A pesar de su error, Dios continuó confiando en Moisés para representarlo ante el pueblo de Israel. Esta historia nos enseña sobre la importancia de la obediencia y la fidelidad a los mandamientos de Dios, así como sobre su gracia y misericordia incluso cuando fallamos. Moisés, a pesar de sus errores, fue un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo su plan de liberación para el pueblo de Israel. Pero aún no había hecho lo que un representante justo de Dios haría incluso con sus propios hijos. Así que Dios buscó matar a Moisés. Dios es muy severo en sus juicios porque está dejando claro que no es un Dios con el que se juegue. Por lo tanto, como Moisés iba a ser el libertador, tenía que trabajar en áreas de su propia vida que estaban desalineadas porque Dios es santo. Este nivel de juicio también se aplica a los israelitas. Dios nos muestra que no va a usar a un pueblo injusto para juzgar a otros. Moisés era inadecuado para servir como líder espiritual debido a su pecado sin resolver. Y el problema tenía que ser remediado antes de que pudiera llevar a cabo su tarea adecuadamente. Tan pronto como Séfora completó la tarea, el Señor lo dejó ir. En resumen, Dios estaba planeando matar a Moisés, ya que él iba a enseñar la ley de Dios a los israelitas, pero él mismo la estaba rompiendo. Número 4. A Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. A veces, el castigo no parece ajustarse al crimen a primera vista. Que Moisés golpeara una roca en el desierto por frustración con los israelitas no parece ser una razón justa para que se le impida ver la tierra prometida. Después de todo, había visto las 10 plagas, lideró a Israel fuera de Egipto y a través del Mar Rojo, entregó los 10 mandamientos desde el monte Sinaí y ganó muchas de las batallas de Israel. Entonces, ¿por qué Dios permitiría que un solo golpe de roca en Meriba le impidiera entrar en la tierra que Dios había prometido a Israel? Los israelitas se quejaron a Moisés por su falta de agua, también pusieron a prueba al Señor. Así que Moisés clamó al Señor pidiendo ayuda, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Están casi listos para apedrearme. Entonces, el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo, y ve, he aquí estaré delante de ti allí en la roca en Horeb, y golpearás la roca y saldrá agua de ella para que el pueblo beba. Y Moisés lo hizo así, a la vista de los ancianos de Israel. Éxodo capítulo 17, versículos 4 al 6, el agua fluyó de las rocas proporcionando una bebida para los israelitas. En esencia, los israelitas se acercaron a Moisés con un problema. Moisés subió a Dios y Dios le dio instrucciones específicas a Moisés, y al seguirlas, el agua comenzó a fluir. Considera lo que sucede en la segunda Meriba cuando Moisés se frustra y desobedece a Dios. Números 20 contiene el segundo milagro. Los israelitas llegaron al desierto de Sin, cerca de Cades. Los israelitas se quejaron nuevamente a Moisés por la falta de agua, Números capítulo 20, versículos 1 al 13. Entonces, los israelitas, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el primer mes, en el 40º año después de salir de Egipto, y el pueblo vivía en Cades. Allí murió Miriam y fue sepultada. Ahora no había agua para la congregación, y se reunieron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés y dijo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos perecieron delante del Señor. ¿Por qué has traído la asamblea del Señor a este desierto para morir aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es un lugar de grano, higos, vides o granadas, y no hay agua para beber. Luego, Moisés y Aarón fueron desde la presencia de la asamblea a la entrada del tabernáculo de reunión y cayeron sobre sus rostros en oración.
Entonces, la gloria y brillantez del Señor les apareció, y el Señor habló a Moisés, diciendo, toma la vara, y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación y hablen a la roca delante de ellos para que dé su agua. De esta manera sacarás agua para ellos de la roca y darás de beber a la congregación y a su ganado. Así que Moisés tomó la vara delante del Señor, tal como él le había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca. Moisés les dijo, escuchen ahora, rebeldes, debemos sacarles agua de esta roca. Luego, Moisés alzó su mano con ira y con su vara golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle como el Señor había ordenado, y el agua brotó abundantemente, y la congregación y su ganado bebieron. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque no creyeron en mí para tratarme como santo a la vista de los hijos de Israel, por tanto, no llevarán a esta asamblea a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meriba, donde los hijos de Israel contendieron con el Señor, y Él se mostró santo entre ellos. Moisés se había cansado del pueblo de Dios. ¿Acaso Dios simplemente lo dejó pasar? Ellos le desafiaron a Dios y desafiaron la administración de Moisés en todo momento. A primera vista, parece que Dios está castigando severamente a Moisés. Después de todo, Moisés había seguido fielmente las instrucciones de Dios hasta este punto. ¿No podría Dios simplemente dejarlo pasar? Fue demasiado lejos. Primero, debemos entender que el primer golpe de la roca prefigura a Cristo, 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 5. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, pues fueron esparcidos en el desierto. Moisés obedeció a Dios al golpear la roca en Éxodo 17, pero Moisés desobedeció a Dios al golpear la roca en lugar de hablarle en Números 20. El incidente en Números 20 fue el segundo golpe de Moisés, siendo el primero en Éxodo 17. Como resultado, enseñamos que Moisés fue castigado por golpear la roca 2 veces en lugar de una, según 1 Corintios. Dios tenía la intención de que la roca en el desierto fuera una representación de su Hijo Jesucristo. En Éxodo 17, el Señor le dijo a Moisés que golpeara la roca para establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. Cristo es nuestra roca y piedra angular que ha sido golpeada por nuestro bien y traerá corrientes de agua viva, como se afirma repetidamente en los Salmos e Isaías. Además, el libro de Hebreos afirma que Cristo murió una vez y para siempre, y que no se requiere más expiación por los pecados. Así que, en la escena del Éxodo 17, el Señor pretendía que Moisés golpeara la roca en el desierto solo una vez, ya que Jesús sería sacrificado solo una vez para traernos la salvación. Más adelante, en Números 20, el Señor instruyó a Moisés a hablar solo a la roca para preservar la imagen creada en Éxodo 17. Cuando Moisés eligió golpear la roca una segunda vez, echó a perder la imagen del Éxodo 17. Habríamos estado perplejos ante la imagen distorsionada si Dios no hubiera corregido el error de Moisés. Concluyendo que Cristo, la roca, no tenía que ser sacrificado repetidamente por nuestra salvación. Como resultado, Dios castigó a Moisés para asegurarse de que entendíamos correctamente la imagen de la roca, impidiendo que Moisés entrara en la tierra prometida. Durante el proceso, el Señor creó una nueva imagen para ayudar a las personas a comprender correctamente la salvación. Al negarle a Moisés la entrada a la tierra prometida, el Señor demostró que no podemos entrar en la salvación, es decir, la tierra prometida, a través de las obras de la ley, es decir, Moisés, sino solo a través de la obra de Jesús, es decir, por Josué, cuyo nombre es Yeshua o Jesús. Cuando Dios le instruyó que hablara a la roca para obtener agua para la nación, él la golpeó en un arrebato de ira, reaccionó con enojo en lugar de compostura y, como resultado, se le prohibió entrar en la tierra prometida. Número 5. Los magos que Moisés enfrentó, los magos Lines y Jambres. La narrativa de los magos del faraón se encuentra en Éxodo 7 y 8, cuando Moisés y Aarón se enfrentaron al faraón en Egipto y exigieron que liberara al pueblo de Dios de la esclavitud. Para validar su mensaje, Moisés y Aarón realizaron milagros.
Moisés ocupó un lugar especial en la historia debido al extraordinario número y variedad de proezas milagrosas que se le atribuyeron. Como está escrito, todo ese poder poderoso y todo el gran terror que Moisés realizó. Aprendemos que Moisés fue incomparable en el poder y la autoridad con la que lideró al pueblo de Israel. Se nos dice que no ha surgido otro profeta como Moisés en Israel desde ese tiempo. Sin embargo, ha habido grandes gobernantes, líderes, profetas y sacerdotes en Israel. Pero antes de la llegada de Jesucristo, conocido como el Mesías, nunca hubo otro hombre que ocupara todos esos cargos de manera tan gloriosa como lo hizo Moisés. Aún con los milagros que Moisés realizó, enfrentó la oposición de Jans y Jambres. Dios dio a Moisés y a Aarón la instrucción de mostrarle una señal a Faraón en su primer encuentro con el rey, lanzando la vara de Aarón al suelo. Dios sabía que Faraón exigiría una señal, y después de que Aarón lo hizo, la vara en su mano se transformó en una serpiente. Faraón llamó a sus magos, cada uno de los cuales logró transformar su propia vara en serpientes. Sin embargo, la serpiente de Aarón devoró las serpientes de los magos, lo que debió interpretarse como una advertencia ominosa para la corte de Faraón, Éxodo capítulo 7, versículos 8 al 13. Ahora, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando Faraón os diga, realizad un milagro para probar vuestra autoridad, entonces di a Aarón, toma tu vara y lánzala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Así Moisés y Aarón vinieron a Faraón e hicieron justo como el Señor había ordenado. Aarón lanzó su vara delante de Faraón y sus siervos, y se convirtió en serpiente. Faraón llamó a los hombres sabios, hábiles en magia y adivinación, y los hechiceros, hábiles en brujería. Estos magos, sacerdotes y adivinos de Egipto hicieron lo mismo con sus artes secretas y encantamientos, pues cada hombre lanzó su vara y se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró sus varas. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó, tal como el Señor había dicho. Los magos del Faraón tuvieron éxito en realizar milagros 2 veces más, igualando los signos que Moisés y Aarón les habían mostrado. La primera plaga que Moisés invocó sobre los egipcios fue una plaga de sangre. Los magos también pudieron convertir el agua en sangre, como lo había hecho Moisés con el río Nilo, Éxodo capítulo 7, versículos 19 al 22. Plaga de sangre. Entonces, el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, arroyos, estanques y depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en recipientes de madera como en recipientes de piedra. Así Moisés y Aarón hicieron justo como el Señor había ordenado, y él levantó la vara y golpeó el agua que estaba en el Nilo, a la vista de Faraón y de sus siervos. Y toda el agua que estaba en el Nilo se convirtió en sangre. Entonces, los peces que estaban en el Nilo murieron, y el Nilo apestaba de tal manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo, y la sangre estaba por toda la tierra de Egipto. Pero los sacerdotes adivinos de Egipto hicieron lo mismo con sus artes secretas, y el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó, tal como el Señor había dicho. Esto fue una gran insensatez por parte de los magos. Las plagas eran una maldición de Dios, y en lugar de intentar revertir la maldición, decidieron convertir más agua en sangre. También añadieron a la maldición de su pueblo. Tal es el camino de las artes oscuras. Su objetivo no era aliviar los problemas del pueblo de Egipto, el maligno intentaba mostrar significado en lugar de ayudar a los que estaban bajo él. Era una forma trastornada de pensar y, lamentablemente, no hicieron nada para ayudar a su pueblo. La segunda plaga que cayó sobre el pueblo egipcio fue una plaga de ranas, y los magos añadieron al problema al conjurar sus propias ranas en lugar de encontrar una solución. Esto empeoró aún más la situación. Sin embargo, después de esto, la autoridad de los magos se detuvo, ya que no pudieron reproducir más plagas, y admitieron que estaban presenciando el dedo de Dios en las señales de Moisés, Éxodo capítulo 8, versículo 19. Entonces, los magos dijeron al faraón, esto es el dedo sobrenatural de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó, tal como el Señor había dicho. Satanás había dado a los magos del faraón el poder de duplicar algunas de las señales que Dios realizó a través de Moisés y Aarón.
Entonces, ¿cómo pudieron los magos egipcios lograr estas increíbles hazañas? En primer lugar, aunque no tan poderoso como Dios, Satanás, que fue uno de los ángeles más altos de Dios, puede engañar, emular milagros e incluso predecir el futuro con cierto grado de precisión. La fuerza de Dios finalmente triunfó sobre los planes de los hechiceros egipcios. No tuvieron éxito en convocar piojos. La fuerza de Dios es lo suficientemente vasta como para superar fácilmente la fuerza de Satanás. La capacidad de hacer milagros por el poder de la oscuridad y la disposición de recibirlos como auténticos caracterizarán los últimos tiempos. Así como el poder de Hans y Jambres tuvo límites, así también la autoridad de Satanás. Incluso en los últimos días, Dios sigue estando en control. Hay esperanza triunfante en Jesús. Los milagros pueden usarse para demostrar que algo es sobrenatural, pero no pueden usarse para probar que algo es verdadero. Estos magos egipcios eran hombres inteligentes y eruditos, sin embargo, Pablo observó que no tenían la sabiduría que proviene de Dios. Algunos de nosotros nos asombramos ante cualquier poder espiritual real sin considerar cuidadosamente que ese poder real puede tener una fuente siniestra en lugar de divina. E incluso si un nuevo poder pareciera tener las respuestas que hemos estado buscando, no debemos dejarnos seducir por él, porque las fuerzas demoníacas pueden venir disfrazadas como ángeles de luz. Moisés, el único hombre que Dios enterró, Dios ha elegido retener tal información de nosotros con respecto a los eventos que llevaron al fallecimiento de Moisés. Moisés ascendió a las alturas del monte Nebo mientras Israel acampaba en las llanuras de Moab. Desde allí, tuvo una vista clara de toda la tierra prometida hasta la costa del mar occidental, Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 al 3. Moisés subió desde las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el mar Mediterráneo, y la llanura, el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. ¡Qué título tan honorable! Moisés se distingue como el siervo de Jehová, ejemplificó esto a lo largo de su vida, trabajando arduamente en todo lo que hizo porque esperaba en Dios para sus instrucciones, como un siervo espera a su amo, y se esforzó por conducirse según el patrón que se le había presentado en el Monte Santo. Como siervo, Moisés estaba dedicado a Dios, no lo ves abrumando ni ignorando su oficio, su consideración por el nombre del Señor era profunda, su lealtad a la causa del Señor era inquebrantable, y su fe en la palabra del Señor era firme. Pero siervo de Dios como era Moisés, debía morir, es el destino que le espera a la mayoría de los hombres. Solo 2 personas pueden dejar este mundo y entrar en las moradas de gloria sin tener que cruzar el río de la muerte. Moisés no es uno de los 2. Al final de la vida de Moisés, Dios le dio un vistazo de la tierra por la que había dejado Egipto. Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima de Pisga. Hay un Pisga donde también debemos pasar y ser reunidos con nuestros padres, para que podamos subir a él tan dispuestos como Moisés, el siervo de Dios. La manera de la muerte de Moisés es sumamente notable, las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Moisés son bastante extraordinarias. El monte Pisga tiene una elevación de cumbre de 4.500 pies, casi una milla. No hay muchos hombres de 120 años que puedan escalar una montaña de casi una milla de altura y vivir para contarlo. Sin embargo, Moisés logró esta hazaña escalando a mano. No había un camino lo suficientemente ancho para Moisés, y no necesitaba uno de todos modos. Si te preguntas en qué condición estaba esa hazaña, te lo diré. Aquí estaba Moisés, casi 1 siglo y 1/4 de edad, subiendo a la cima de un pico de 4.500 pies de altura y pasándola genial. Una vez allí, Moisés no está lleno de autocompasión. La extraordinaria escena del hombre de Dios de pie solo en la cima de la montaña con una vista de Canaán extendida debajo de él no fue tomada por sorpresa, su muerte fue prevista desde hace mucho tiempo. Moisés sabía algún tiempo antes de que debía morir sin pisar Canaán. El gran hombre tuvo así un amplio conocimiento de su propia partida. Debo agregar que, si bien la muerte de Moisés demuestra la sabiduría amorosa de Dios, la forma en que murió demuestra ampliamente la gracia de Dios. Después de que a Moisés se le asegurara que moriría, nunca hubo una queja o incluso una oración en contra. Su muerte fue la culminación de su vida,
se dio cuenta de que había logrado su propósito. Había sido encargado de guiar al pueblo a través del desierto, lo cual había hecho. Además, murió en la mejor compañía posible. Algunos hombres mueren de manera más apropiada en compañía de sus hijos, su fuerza ha estado en sus deberes y apegos hogareños, y en su descendencia cierran apropiadamente sus ojos. Pero no había verdadera parentela para el hombre Moisés. Moisés murió según la palabra del Señor. ¿Qué manera de vivir? 120 años y no necesitar gafas, un siglo y un quinto y no necesitar muletas. Moisés nunca se sentó en una mecedora frotándose con linimento y bebiendo en sur. Pero el versículo 6 contiene una de las declaraciones más notables sobre toda la carrera notable de Moisés, Deuteronomio capítulo 34, versículo 6, el lugar de entierro de Moisés. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe dónde está su lugar de sepultura hasta el día de hoy. Dios personalmente enterró a Moisés, la única persona en la Biblia que hizo esto. ¿Te diste cuenta de eso? Número 7. La ubicación de su cuerpo es desconocida. El Señor luego ocultó la tumba. ¿Qué lo impulsó a hacerlo? Porque esa tumba se habría convertido en un santuario. Todavía estarían trazando un camino hasta Nebo hoy, erigiendo santuarios, vendiendo palomitas y cacahuetes, proporcionando varios paseos, posiblemente incluso enviando un tranvía hasta allí con enormes pancartas declarando lugar de sepultura de Moisés. Así que fue ocultada. Esto era tan crucial para el Señor que incluso provocó un enfrentamiento angélico. Número 8. Él luchó por el cuerpo de Moisés. Judas, versículo 9, se refiere a un evento que no se encuentra en ningún. La transfiguración de Jesús se menciona en cada uno de los libros del Evangelio como un evento importante en la vida de Jesús y una prueba de su divinidad. Jesús lleva solo a 3 de sus seguidores, Pedro, Santiago y Juan, a una montaña alta después de realizar una serie de milagros y predecir su propia muerte. Esta es la escena de la transfiguración, en la que su apariencia se transforma radiante, Mateo capítulo 17, versículo 2, y fue transfigurado delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Esta gloria transmite la presencia real, pues en su persona el reino de Dios está con su pueblo. El círculo íntimo de discípulos es testigo de una revelación profunda de la identidad de Jesús, así como de su misión. Durante esta transfiguración, 2 de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, aparecen. Su entrada simboliza la ley y los profetas, dando testimonio de Jesús como el Mesías que cumple el Antiguo Testamento. Los judíos ven a Moisés como uno de sus mayores líderes, pero Jesús es aún mayor. Moisés es aquel a quien Dios usó para dar la ley, y Elías es quien conecta la profecía carismática anterior de los días de Samuel con los profetas posteriores que escribieron. Moisés también es considerado como el profeta modelo, y Elías como el precursor del Mesías. El deseo de Moisés era la presencia misma de Dios. Él anhelaba una relación íntima y personal con el Creador, no solo la guía de un ángel. Moisés reconoció que la verdadera distinción y gracia venían de la presencia continua de Dios con él y con su pueblo. Esta conversación entre Moisés y Dios refleja la profunda devoción y dependencia de Moisés en Dios. Él entendía que la verdadera fuerza y diferenciación del pueblo de Israel residían en la presencia divina. Moisés estaba dispuesto a renunciar a cualquier cosa si Dios no estaba con ellos. La respuesta de Dios a la petición de Moisés muestra su gracia y favor hacia él. Dios promete acompañar a Moisés y al pueblo de Israel personalmente, asegurándole su presencia constante y descanso. Esta interacción ilustra la relación especial entre Moisés y Dios, basada en la confianza mutua y la comunión profunda. La profunda relación entre Moisés y Dios se manifiesta claramente en su deseo de conocer más a Dios y de seguir sus caminos. Moisés entendía que la verdadera bendición no radicaba solo en presenciar los milagros de Dios, sino en conocer personalmente al Creador. Su petición de que Dios le enseñara sus caminos revela su deseo de una relación más profunda y significativa con Dios. A pesar de haber presenciado numerosos milagros y señales, Moisés anhelaba una comprensión más completa de la naturaleza y los caminos de Dios. Su sed espiritual no se había saciado con los acontecimientos pasados, más bien, anhelaba una relación más íntima y continua con el Señor.
La respuesta de Dios a la petición de Moisés muestra su gracia y favor hacia él. Dios no solo promete acompañarlo personalmente, sino que también proclama su naturaleza compasiva y misericordiosa. Esta interacción revela la disposición de Dios para relacionarse íntimamente con aquellos que lo buscan con sinceridad y humildad. Moisés nos deja un poderoso ejemplo de búsqueda constante de Dios y de anhelo por una comunión más profunda con Él. Su pasión por conocer a Dios y seguir sus caminos debería inspirarnos a todos a buscar una relación más cercana con nuestro Creador. Moisés, un hombre temeroso de Dios y fiel mediador del pueblo de Israel, anhelaba una relación más profunda con Dios. Su deseo de ver la gloria de Dios iba más allá de presenciar milagros o señales, buscaba una experiencia personal y tangible de la presencia divina. Moisés entendía que conocer a Dios en su plenitud era la mayor bendición que un ser humano podía recibir. La petición de Moisés de ver la gloria de Dios fue concedida por el Señor de manera graciosamente. Dios prometió mostrarle su bondad y proclamar su nombre delante de él. Sin embargo, Dios también le advirtió a Moisés que ningún ser humano puede ver su rostro y vivir, debido a la incomparable grandeza y santidad de Dios. Dios, en su misericordia, permitió que Moisés viera su espalda mientras pasaba su gloria. Esta experiencia limitada pero sagrada dejó a Moisés resplandeciente y con una renovada comprensión de la majestuosidad de Dios. Aunque ningún ser humano puede ver plenamente la gloria de Dios y sobrevivir, Jesucristo, el Hijo de Dios, reveló al Padre a través de su vida y enseñanzas. Los cristianos, siguiendo el ejemplo de Moisés, también tienen el privilegio de conocer a Dios personalmente y de acercarse a Él con sinceridad y humildad. Aunque caminamos por fe y no por vista, podemos confiar en que Dios está con nosotros en todo momento, guiándonos y revelándonos su gloria a través de su palabra, su creación y su obra en nuestras vidas. La historia de Moisés es una de las más fascinantes y emblemáticas en la Biblia. A lo largo de su vida, Moisés demostró un profundo compromiso con Dios y un coraje inquebrantable para liderar al pueblo de Israel. Desde su humilde comienzo como un bebé en el Nilo hasta convertirse en el libertador de su pueblo y el portador de la ley divina en el monte Sinaí, Moisés dejó un legado imborrable. Su relación personal con Dios fue única, marcada por conversaciones íntimas y el deseo de conocer más profundamente al Creador. Moisés fue un mediador entre Dios y su pueblo, intercediendo por ellos y guiándolos a través de momentos de prueba y tribulación. A pesar de enfrentar desafíos y oposición, Moisés nunca perdió la fe ni dejó de confiar en la provisión divina. Su liderazgo ejemplar, su compromiso con la justicia y su dedicación a seguir los caminos de Dios lo convierten en un modelo perdurable de valentía y devoción. La historia de Moisés nos recuerda que, incluso en medio de las dificultades más grandes, la fe y la obediencia pueden llevar a la liberación y la redención. Su legado continúa inspirando a generaciones, recordándonos la importancia de caminar en la verdad y la justicia, y de confiar en la guía divina en todo momento. Moisés, con su vida extraordinaria y su profunda conexión con lo divino, sigue siendo un faro de esperanza y ejemplo de liderazgo para todos nosotros. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con aquellos a quienes amas. Hasta luego.